Muy buenos días. Estamos a martes y nuestra lectura bajo el tema La ira de Dios la encontramos en la guía devocional en unos cuantos pasajes bíblicos. El primero de ellos en Romanos capítulo 2 y el versículo 5, donde la palabra de Dios dice: pero por la dureza y obstinación de tu corazón, vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Luego el capítulo 5 y el versículo 9 de Romanos. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos capítulo 12 y versículo 19. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, mejor dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y finalmente, una cita en Marcos, capítulo 9, versículo 47 y 48. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, porque mejor te es entrar con un ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos a la gehenna, donde el gusano de los que allí caen no muere y el fuego nunca se apaga. Ayer dijimos que la ira de Dios es su repulsión contra el mal, su decidido descontento con el pecado y con los pecadores. Ayer recibía una pregunta acerca de si Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Vamos a ir viendo a lo largo de esta semana que hay declaraciones bíblicas donde se declara el aborrecimiento de Dios para con los que hacen maldades, para con los pecadores. Es cierto que dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese sentido, la humanidad es receptora del amor de Dios, de la misericordia de Dios, que sigue en su gracia haciendo salir su sol sobre buenos y malos y haciendo llover sobre justos e injustos. Pero cuando vamos al aspecto personal e individual, la Biblia declara enfáticamente que Dios aborrece al pecador. Y en ese sentido, a veces hemos caído en generalidades y hemos aprendido conceptos antibíblicos que los hemos asumido con mucha facilidad, y con tristeza tenemos que decirlo y tenemos que rectificarlo. Dios ama y quiere salvar a los pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Dios aborrece al pecador voluntario que rechaza el mensaje del Evangelio y que en una obstinada incredulidad se maneja en su vida a su antojo. No es objeto del amor de Dios en el sentido de que solemos atribuirle. Así que la ira de Dios es su repulsión contra el mal, su decidido descontento con el pecado y con los pecadores. En nuestra guía devocional tenemos como pregunta: ¿cómo se evidencia la ira de Dios? Es posible que a alguno de nosotros nos parezca que el concepto de la ira de Dios es indigno en él de algún modo. ¿Cómo vamos a hablar de la ira de Dios? Bueno, tal vez sea porque la ira nos sugiere una pérdida del dominio propio. Es decir, una explosión incontrolable que consiste en ver todo rojo, lo cual es en parte, si no totalmente, algo irracional. Y esto lo atribuimos a la ira que experimentamos nosotros. A otros les sugiere un ataque de impotencia o de orgullo herido,
o de mal humor liso y llano y arguyen que está mal atribuir a Dios semejantes actitudes. Pero la respuesta está clara. Claro que estaría mal, pero la Biblia no nos pide que lo hagamos. Por lo general esto resulta en una confusión en cuanto al lenguaje antropomórfico de las Escrituras, es decir, la costumbre de describir las actitudes y afectos de Dios en términos que se emplean para hablar sobre los hombres. A esto se le llama también la humanización de Dios. Le atribuimos a Dios cosas y emociones que experimentamos nosotros, que hemos sido creados a su imagen. Como los hombres fuimos creados a la imagen de Dios, nuestro carácter y personalidad se parecen más al ser de Dios que a ninguna otra cosa creada. Pero cuando la Escritura se refiere a Dios antropomórficamente, en ese sentido humanado, no está queriendo decir que las limitaciones e imperfecciones que responden a nuestras características personales, a criaturas que somos pecadoras, se correspondan también con las cualidades relacionadas a nuestro Creador santo y perfecto. Es más, la Biblia da por sentado que esto no es así. Por ejemplo, el amor de Dios, como se refleja en la Biblia, jamás lo conduce a cometer acciones necias, impulsivas o inmorales, como ocurre con el amor humano, que lamentablemente con frecuencia nos lleva a estas cosas. De este modo, la ira de Dios en la Biblia jamás es algo caprichoso, desenfrenado, producto de la irritabilidad o moralmente indigno, como suele serlo con frecuencia, lamentablemente, la ira humana. Todo lo contrario, constituye una reacción objetiva y moral, correcta y necesaria para con la maldad. Dios se enoja cuando corresponde enojarse. Incluso entre los hombres existe lo que se denomina la ira justa, aunque probablemente sea bastante rara. Pero toda la indignación que Dios manifiesta es justa. ¿Acaso sería un Dios bueno el que encontrara tanto placer en la ira como en la bondad? ¿Acaso sería moralmente perfecto un Dios que no reaccionara en forma adversa ante el mal en el propio mundo que Él creó, que le pertenece? Obviamente que no. Pero es justamente esta reacción al ver adversa al mal, la cual constituye una parte necesaria de la perfección moral, la que contempla la Biblia cuando habla de la ira de Dios. A otros, el pensamiento de la ira de Dios les sugiere crueldad. Piensan quizás en el sermón que en 1741 Jonathan Edwards predicó en el pueblo de Enfield, en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, titulado Pecadores en las manos de un Dios airado. Como resultado de ese mensaje se produjo un avivamiento espiritual. En ese sermón, Edwards utilizaba imágenes vívidas, infernales, para que los oyentes sintieran el horror de la situación y respondieran al llamado que él hizo al arrepentimiento. Por lo tanto, todo aquel que esté sin Cristo, decía, debe despertarse y escapar de la ira que vendrá. A pesar de esas imágenes, Edwards no consideraba que el infierno consistiera literalmente en fuego y azufre, sino más bien en la infidelidad y separación de Dios, producto de una conciencia culpable y acusadora, y de la que el azufre y el fuego sencillamente son símbolos que nos ilustran esa triste realidad. Algunos critican a Edwards por presentar a Dios como dispuesto a infligir un castigo monstruoso y cruel. Pero en realidad vamos a ver que hay consideraciones bíblicas que nos demuestran que en realidad esto no es así. La ira es un atributo eterno de Dios, como lo son el amor y la santidad.
y en su reacción en el tiempo al fenómeno del pecado que un día no existirá más, entendemos que la ira desaparecerá también. Ahora, la ira no es natural para Dios, como sí lo es la misericordia. En Isaías 28, 21 dice, porque el Señor se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, que eran lugares donde Dios intervino en juicio sobre los enemigos de Israel. Pero Dios se levantará para hacer su obra y recalca su extraña obra, su extraña operación. Dios es lento para la ira, tal como declara repetidamente el Antiguo Testamento, mientras que se deleita en mostrar misericordia. Salmo 103, 8. Obviamente los padres que tienen hijos entienden esto. Cuando nos enfadamos y tenemos que ejercer disciplina, a veces lo hacemos desde el dolor, pero entendiendo que es para su bien. Y estamos dispuestos a atravesar esa experiencia de dolor y de disgusto personal, pero aplicamos la disciplina buscando que el niño aprenda una lección que formará su vida, que formará su carácter y que le preparará para ser una persona que viva en un entorno social donde no tenga que aprender las lecciones que luego la sociedad impone bajo reglas mucho más estrictas que las que un padre y una madre pueden aplicar. Es cierto, quizá la ira de Dios podríamos decir que no va a ser eterna. ¿Por qué? Porque un día el pecado no existirá más. Y ya Dios no tendrá que expresar ni demostrar su ira, aunque la ira forma parte del carácter de Dios. ¿Qué va a ser aquel día, amados hermanos? Nos cuesta imaginar lo que va a ser vivir en un ambiente donde ya no exista el pecado. Dice Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y realmente mi imaginación se queda muy corta cuando intento pensar y dibujar en mi mente lo que va a ser una eternidad con Dios y con la iglesia y con mis amados hermanos, pero sin pecado, sin nada que traiga enojo. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá indignación, ya no habrá ofensa, ya no habrá necesidad de perdonar ni pedir perdón. Vamos a vivir en plena perfección, en la presencia de Dios, adorándole, sirviéndole, ocupados en trabajos y en una vida productiva en la presencia de Dios. Como dice el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Oh, queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y que frente a la dureza de este tema que trae estas sensaciones a nuestro corazón sobre la ira de Dios, lejos de desanimarnos, nos haga partícipes de un gozo profundo al saber lo que vamos a experimentar con este Dios que en su ira va a juzgar el pecado, va a llamar ante su tribunal a poderosos que hoy dirigen guerras, a personas que en medio de esas guerras sacan todo lo malo para pisotear, violar, robar y hacer el daño a personas inocentes. El pecado va a ser juzgado, Satanás va a ser echado a un lago de fuego y la justicia brotará para gloria de Dios y bendición de su pueblo. Amado Padre, gracias por darte a conocer y mostrarte con esas características personales que podemos comprender.
Sabemos que tú eres perfecto y santo y que no reaccionas como nosotros lo hacemos. Gracias por manifestar tu gracia y deseo profundo de salvarnos para ti. Cuánto nos amas. Te adoramos hoy. En tu nombre. Amén. Que el Señor les bendiga. Os espero mañana. Manteneos bendecibles.